Muy buenos días, Social Economic Networkers de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Siempre agradecidísimos con nuestro creador por darnos la vida, la salud y la estamina, la energía que todo líder debe tener como parte natural de su carácter. Esa estamina y esa energía que proviene de una visión que no es negociable, una visión que siempre está clara en las mentes maduras, en las mentalidades de los que realmente son líderes y guían a su equipo y guían a sus seguidores, a sus discípulos, a sus otros líderes hacia ese objetivo. Muchas veces me pregunto por qué nuestro Padre Celestial le ha dado tanto poder a una imagen, le ha dado poder a ese segundo hábito de empezar con el fin en la mente, de que todos los días nos preguntemos, ¿todavía tengo sueños? ¿Realmente mis sueños son sueños o son caprichos o tan solo son deseos? Los sueños no son negociables. Los sueños es lo que le da sentido a nuestro propósito en la vida. Por supuesto que vivimos en una humanidad donde muchas personas no quieren creer, pero también las redes de mercadeo no se alimentan de las personas que no quieren creer, se alimentan de las personas que sencillamente no saben creer, que tienen sueños y que están buscando líderes, personas motivadas que realmente crean en sus sueños. Es parte de la esencia de nuestro modelo de negocio poder entendernos, poder tener ese autoconocimiento. Por eso una de las frases que impactó tremendamente mi vida viene de un soñador, de uno de los empresarios norteamericanos que impactó la economía a través de sus tiendas llamadas JCPenney, unas tiendas que crecieron y se apoderaron prácticamente del todo el territorio norteamericano y en algunos países fuera de Estados Unidos. JCPenney decía, muéstrame un hombre con sueños o muéstrame un trabajador con sueños y ahí tendrás un hombre que cambiará el mundo. Muéstrame un hombre sin sueños y ahí tendrás un trabajador, uno más del sistema, un esclavo más, lamentablemente, dentro del sistema. Los sueños son parte de nuestro modelo de negocio. Es el primer paso. Ahora la pregunta es esta. ¿Cómo está tu autonomía para tú creer, escúchame lo que te estoy diciendo, tú creer, hasta cuándo tú sientes que tú sí puedes tener la mayor libertad que se puede expresar en ese don que nos ha dado Dios del albedrío? El poder elegir en que tú sí crees y dejar que esa fuerza interior sea tan absolutamente conviccional que cuando estés dando los planes, cuando estés abordando personas, nunca, nunca permitas que la incredulidad absorbe o absorba tu credibilidad. Tú naciste para poder cambiar el mundo. Tú eres un líder. No importa quién no crea que es líder. Solamente piensa cómo viven los que no creen en ellos. Los que consciente o inconscientemente deciden no creer en ellos. Los que están absolutamente ensimismados a que Dios no nos dio el poder de cambiar una realidad. Si tú te pones a pensar, la gran mayoría de las personas que están teniendo resultados no comenzaron con una realidad anhelada físicamente, comenzaron con un deseo, una creencia, y sus vidas a través de los años son completamente diferentes a las que solían vivir. ¿Cómo se llama eso?
Creer. Cuando tú crees, cuando tú utilizas el poder más grande que Dios te ha dado, que por más extraordinario que pueda ser un conocimiento, por más impactante que pueda ser una verdad, ¿por qué crees que de todos los poderes que hay en el universo, Dios le ha dado tanto poder al poder de creer en algo? Una causa, un propósito, creer en ti. Marcos en la palabra nos enseña, para aquel que cree, todo le será posible. Cuando yo comencé a estudiar este poder de creer, este poder de que no tiene nada que ver con tu universidad, con el colegio, con la familia en que naciste, si tu apellido es de abolengo, si tu apellido es normal. Cuando tú has dedicado tiempo a estudiar esta vibración a quien Dios le ha dado tanto poder y de la cual Él ha manifestado, si crees, te será posible. ¿Qué universidad? El fracaso de las profesiones radica no en la profesión per se, sino en la incredulidad del profesional, en la apatía del profesional. ¿Cuántos profesionales hoy en día creen que su vida pudo haber sido o podía ser mejor construyendo una red de mercado? Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas es que creer es algo que tú puedes decidir hacer, que va a ser un proceso, que no puedes dar un salto cuántico hacia creer más en ti. Y que creer tiene que ser, querer creer, tiene que ser más fuerte que el que quiere renunciar. Querer creer tiene que ser más fuerte que el que permanentemente se desanima, porque su forma de ser necesita evidencia, necesita lo obvio. Qué fácil es poder creer en lo que tú ves. Es más, eso no se le puede llamar creer. Creer implica que aún no ves lo que quieres ver. Una de las cosas que yo creo es el futuro extraordinario que viene en las redes de mercado. Por eso, en mi mentalidad empresarial, yo no soy una persona común y corriente, pero con diferentes esquemas y valores a la normalidad. Yo soy un empresario en redes. Mi red, mi empresa no es un capricho. Mi red, mi empresa no es un voy a ver cómo me va. No soy ese tipo de personas. Soy una persona que en el proceso me he ido liberando de pensamientos que estimulan el ego o alimentan al perdedor que todos llevamos por dentro. Ese perdedor que siempre renuncia. Ese perdedor que a pesar que pasen los años, su vida no ha tenido cambios mayoritarios o trascendentes. Ese perdedor que siempre habla del éxito en las redes de mercadeo, pero jamás los tiene. Ese perdedor que ni siquiera se da cuenta lo perdedor que es, porque salta de un timbo, de un tambo, de acá, que sonó, vive aburrido, se desanima, se desmotiva. Es un perdedor. Es alguien que se ha convertido, es alguien que ha opacado sus creencias, han opacado su potencial. ¿Por qué? Porque vive de lo, vive de los nos, vive de los frontales que se han ido, viven de sus falso diálogo interno. Esto no funciona, esto no es lo mío. Su diálogo es su peor enemigo. Por eso, Stephen Covey, antes de morir, el que nos dejó los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, del networker altamente efectiva, que los puedes ver en el libro Formando Líderes del Futuro, dijo, yo no me puedo morir antes de escribir el 8º hábito.
Él lo dijo. ¿Y cuál es el octavo hábito? La calidad de tu diálogo interno. El diálogo interno, la voz interior. Ese algo que tú le llamas pensamientos, pero que para ti es una voz tan clara y tan definida que la podemos escuchar aún sin voz. Ese diálogo interno que nos acompaña día, tarde y noche. Ese diálogo interno que nos acompaña en la ducha, nos acompaña en todo momento. Él dice, tu diálogo interno proviene de las fuentes de la verdad o tu diálogo interno está influenciado por las fuentes de la mentira que tú crees que son verdad. ¿Cómo está tu diálogo interno? Al final, para mí, desde el punto de vista más íntimo de la celestialidad que todos llevamos por dentro, todo inicia con la manera en que tú procesas algo. Todo inicia, absolutamente todo. Si tú te das cuenta, es interesante ver en Génesis 1 que la materia, lo obvio, lo que se podía ver, estaba vacía y desordenada. Qué interesante ver que todo lo que concierne a mundos inferiores a, a los mundos de trascendencia comienzan con un desorden y con un vacío. Si vamos a comparar el desorden de los elementos a quien Dios alude estaban desordenados y vacíos antes de crear la tierra, ¿cuántos cuerpos terrenales hoy están en desorden y están vacíos? ¿Cuántos? Pareciera ser que el desorden y el vacío siempre es el inicio que le da sentido a lo que Dios hace para ser Dios. Llenar los vacíos y ordenar los desórdenes. Pareciera ser que el propósito de nuestra vida, más que hacer dinero o ser multimillonarios, es poder llegar a la luz y a la conciencia de cuánto desorden y vacíos hay en lo que concierne a mi autoconocimiento y a esta palabra que se llama potencial. ¿Cuánto realmente quiero ordenar? ¿Cuánto realmente estoy contento con el proceso de ordenamiento de mi diálogo interior? Por eso la palabra dice, el primer verbo al cual alude la palabra para comenzar a ordenar. ¿No te parece interesante que hasta Dios respetó un proceso? ¿No te parece interesante que hasta Dios, que pudo haber dicho en un solo mandato, ordenar absolutamente todo? No nos habla la creación, lo inmanifiesto, volviéndose manifiesto en un proceso, en un periodo de 6 días. No nos enseña esto que todo proceso de manifestación, a menos en lo que atañe a los procesos de la mortalidad, tienen tiempos. Algo tiene que existir para que le dé sentido a lo otro. ¿Por qué crees que se creó primero la luz? ¿Qué sería este mundo sin la luz del sol? Absolutamente nada. Se hace la luz porque todo lo que viene después depende de la luz. Pareciera ser que todo ordenamiento progresivo, todo autodescubrimiento progresivo se inicia desde el génesis de tener más luz. Más luz de quién tú eres verdaderamente. Esa luz que se necesita para que un título o una falta de un título, para que tus resultados financieros, independientemente del nivel de los mismos, para que la sociedad, para que el determinismo genético, el determinismo académico, el determinismo social no te determine y que tú sepas realmente quién tú eres, cuál es tu esencia.
Por eso los grandes sabios dicen, todos somos luz. Y la luz solamente puede crecer cuando se allega a la luz. Tú no puedes esperar que un cuarto se ilumine cuando vas cerrando las cortinas. Tú puedes esperar que algo se ilumine cuando bloqueas cualquier otra cosa que está precisamente impidiendo que una mayor porción de luz entre a un cuarto. Ahora, ¿qué pasaría si esa habitación está en tu mente? ¿Abres todos los días las cortinas para que entre luz a tu mente? ¿O sin querer o queriendo las cierras y bloqueas todo el proceso? Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿cuál es el primer verbo que se utiliza para comenzar el proceso de transformación? La voz, el diálogo, la interpretación y el autoconocimiento. ¿O tú te imaginas un Dios sin fe o un Dios que haya dicho o interpretado este desorden no lo ordena ni Dios? ¿O este vacío ni siquiera lo llena Dios? ¿Tú te imaginas la percepción de Dios? Pero estamos hablando de Dios. Quizás un simple mortal como nosotros, como solemos hacerlo, que siempre tratamos de escondernos y de correr de los vacíos de nuestra vida, en lugar de buscar esa luz que pueda ir llenando esos vacíos, que pueda ir cambiando la percepción de qué verdaderamente o quién verdaderamente somos. Decidimos aislarnos, darnos por vencido. Creamos nuestros propios diálogos internos alimentados por lo que vemos y alimentamos con nuestro diálogo interno al cobarde que todos llevamos por dentro. Y en esa interpretación nos olvidamos que el que nos creó nos dijo tácita y absolutamente, yo no te he dado espíritu de cobardía. Yo no he puesto eso en ti. Eso es algo que tú estás alimentando, consciente o inconscientemente. Tú mismo estás bloqueando la luz que fortalece al valiente, al poder que todos llevamos por dentro. Dios nos dice, ensimismado, angustiado, estresado, egocentrizado por tu falta de resultados, olvidándote la capacidad que yo he puesto para ordenar no los desorden cósmicos, ni los vacíos universales. Dios solamente te dijo y nos dijo que ordenes tus vacíos y tus desórdenes. Porque muchas veces si no podemos con nuestros propios vacíos o nuestros propios desórdenes, ¿cómo se nos ocurre poder ser medios para que otras personas puedan ordenar los de ellos? ¿No te da a ti una esperanza? ¿No te da a ti una sensación de un mejor futuro? De que al final tú también puedes ir confirmando esa frase aclaratoria, esa frase que resumía el éxito de cada proceso en la creación. ¿No te gustaría entrar dentro de un proceso en tu vida de que, y Dios vio que era bueno, y tú viste que eras bueno, que hace un año, hace 2 años, tus desórdenes y tus vacíos eran mucho más agudos, contundentes y evidentes que el proceso en el cual tú has entrado para poder ordenar? Que realmente hoy es una persona que se conoce más, que no eres la persona que realmente se deja llevar por su yo emocional, que has podido o estás pudiendo subordinar tu yo emocional y tu yo mental al yo superior en donde reside la luz.
Ese yo superior que decide y elige la fe. Ese yo superior que decide ordenar sus desórdenes porque no quiere, ni puede, ni desea seguir viviendo en desorden. Ese yo superior que no se victimiza, que comienza gradual o paulatinamente a abrir todo lo que está bloqueando la luz de su potencial. Si el diálogo interno no cambia, entonces, ¿qué es crecimiento personal? Díganme ustedes, ¿qué es crecimiento personal? El crecimiento personal está compuesto de factores invisibles al ojo humano. Tú puedes ver cómo se crece la papada, se crece el estómago, se crece el diámetro, nos engordamos. Hasta tú puedes ver condiciones o patologías donde la cabeza comienza a crecer o el cerebro se inflama o se hincha la mano o se hincha un pie. Pero cuando hablamos de crecimiento personal, estamos hablando de algo que no tiene límites. La palabra dice, ¿quién podrá añadir un codo a su estatura? Cuando tus genes están establecidos para que tú midas tal estatura, de ahí no pasas. De ahí no pasas, porque es genética, porque todo lo que es morfológico tiene que tener un límite dimensional. Tu hígado tiene que tener una morfología con un límite dimensional. Tu corazón no puede crecer más, porque entonces, cuando se trasciende los límites de la efectividad morfológica, comienza a aparecer la enfermedad. Pero ¿en qué sí puedes crecer? ¿En qué sí podemos crecer? ¿En tu vida es importante esa luz y ese crecimiento? ¿Es importante, amigos? Los frutos dependen de raíces. Y esas raíces son tus creencias, son tu potencial. Decía Stephen Covey que un solo corte en la raíz te evitaría 1000 cortes en los troncos y en las ramas, porque la raíz es todo. Pero qué interesante que el 99% de los árboles que admiramos, de las verduras que comemos, siempre buscan la tierra, la fuente. Pareciera ser que hasta las plantas, hasta las semillas entienden el proceso natural. Dice, yo no puedo salir a la luz a menos que realmente busque en mi interior, en las profundidades de nuestro ser. Lamentablemente en la vida, nuestra formación psicológica no nos da tiempo para tener espacios de reflexión, de meditación, de buena lectura. No, como decía una frase que voy a traducir en inglés, estamos tan ocupados tratando de ganarnos la vida que nunca terminamos de ganarle a la vida. Siempre vivimos en ese atolondramiento, en ese mar de ansiedades, de angustia, de frustraciones, como si no nos importara cómo sentirnos por dentro. No buscamos la luz. Sin querer, la victimización, la postergación, el desánimo, los egos, la apatía, la obviedad, como yo le digo, comenzamos a cerrar las cortinas y nos bloqueamos, entrando a un proceso aún más agudo, pero denigrante emocional y espiritualmente. Cuando tú entiendes los procesos de ordenarnos, no pueden ser de la noche a la mañana, ni Dios lo pretendió. Cuando tú entiendes los procesos que van acompañados de paciencia, disciplina, desegotización, para que no estés mirando a quién sí le va, a quién no le va, sino para que mires en la dirección correcta. Cuando tú entiendes verdaderamente quién quieres llegar a ser,
no qué quieres llegar a tener solamente. Una de las cosas que más ha afectado positivamente mi trascender, mi trayectoria como networker, es que cuando yo decidí ser networker profesional, no hubo, no hubo ni el más mínimo espacio para poder negociar ser otra cosa, a menos en mi parte temporal. Una de las cosas que afecta tanto a la humanidad y que una persona de 25, 30 años solamente tendrá 30 años para definir su vida o para poder definirla, es cuando queremos tener más que ser. Pareciera ser que esos bloqueos que inconsciente o conscientemente ponemos cada vez que interpretamos desde la ansiedad, desde el ego, desde la comparación, cada vez que el éxito de alguien no nos empodera, sino pareciera ser que nos quita algo, preguntándonos siempre ¿y por qué él sí y por qué ella no? Cada vez que tú de alguna otra manera tienes una visión enfocada en el tener, siempre sufrirás por no tener. Siempre. Porque no has entendido o no hemos entendido que el tener será inevitable resultado de la persona o los procesos que tú estás viviendo. Ahora, tú no puedes esperar que la humanidad, embebida en egoísmos, en ignorancia total de quién son, embebida completamente en la apatía, muchos de la humanidad totalmente desconectadas de una fuerza superior, tú no puedes pedir. Como yo siempre digo, tú no le podrías pedir a la masa que prefiera a Jesucristo sobre Barrabás. La masa siempre va a estar caracterizada por su ignorancia. Y espero que nadie lo tome personal. Por eso, esa frase rectora de la palabra que dice, mi pueblo perece, perece, perece emocionalmente, perece mentalmente, perece espiritualmente, perece financieramente por desconocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Una profesión. Es un conocimiento importante, pero no es el génesis. ¿En qué se fundamenta nuestro potencial y la liberación del mismo? En dos cosas. En que descubras a través de la verdad cómo ir liberándote de esas falsas creencias. En que tú puedas creer que la verdad te irá haciendo libre. En que tú puedas descubrir cómo ordenar tus propios vacíos y tus propios desórdenes. ¿A través de qué? De la luz, de la verdad que tú buscas. A través de creerle a Dios cuando Él te dice, el que busca, encuentra. Por lo tanto, siempre tienes que recordar y tener cuidado qué estás buscando. Porque también puedes encontrar lo que no quieres encontrar, en lugar de encontrar lo que tienes y debes encontrar. Si encuentras la verdad, si encuentras principios, principios, no caprichos, principios, no opiniones, principios que gobiernan el existir y el devenir de este mundo llamado tierra. ¿Cuáles son los principios? ¿Debatirías tú con la ley de la gravedad? ¿Debatirías tú con la ley de la oxigenación? ¿Creerías tú que sin respirar 3 o 4 minutos nada te va a pasar? Con los principios no se debaten. La sabiduría se adhiere a los principios. La insensatez crea sus propias leyes. Cuando hay principios,
No cuando tú lees sobre la disciplina, cuando te vas convirtiendo en un ser disciplinado. No cuando tú lees sobre la fe, cuando te interesa, cuando una de las prioridades de tu vida y de tu autodescubrimiento es adentrarte en un proceso continuo de fortalecerte. Pero la pregunta es, ¿le damos importancia a esa fe? ¿La buscamos? ¿La pedimos? ¿Entendemos su naturaleza? ¿O tan solo seguimos siendo bebés espirituales y emocionales, llorando cada vez que las cosas no se dan? Si la palabra dice, y vio Dios que era bueno, y que esa expresión nace después de un proceso ordenado, porque cuando Dios estaba creando la luz, no estaba pensando en la oscuridad. La oscuridad no existe, es la falta de luz. Cuando Dios estaba creando los peces del mar, no estaba pensando en las aves del cielo. Todo está absolutamente enfocado a lo que realmente quiero manifestar. Es muy importante que tú puedas aprender a enfocar. Que si tu próxima meta es un diamante elite, tú no estés pensando en un presidencial. Tú estés pensando en lo que requieres y necesitas para esa meta específica. Tú estés pensando en ese nivel de ordenamiento y esa gradualidad de vacío que ya no va a existir porque lo acabas de llenar con un nuevo logro, pero que todavía hay más vacíos por seguir llenando, porque es un proceso, es un proceso. Y es interesante ver, es interesante comprender que en cualquier proceso de la vida, nadie evitará la gradualidad y precisamente la verdad de que la manifestación conlleva tiempo. Ahora, si tu único afán es plata y llenar un vacío con dinero, caramba, no vas a poder ser un líder. Quizás podrás llenar el vacío en otras actividades, pero como decía o como dice John Maxwell, dime cuántos te siguen y te diré qué tan líder eres. ¿Por qué una persona tendría que seguir a otra persona? ¿Por qué? ¿Qué tiene que sentir? ¿Qué tiene que ver una persona en la persona a quien quiere seguir? ¿Cuáles son los vacíos que vienes llenando para que la gente pueda sentir que has entrado en ese proceso? ¿Crees tú que una persona que realmente está buscando un proyecto trascendente, ecuánimo, contundente, seguirá a personas de quienes percibe tienen más vacíos o desórdenes que él o ella? Yo creo que no. Cada día de tu vida puedes convertirte absolutamente en un mejor líder. Pero dentro de esa estructura de liderazgo, la pregunta es, ¿con cuánto amor, con cuánta pasión, con cuánta proactividad, con cuánto deseo puro, con cuánta sinceridad tu meta involucra el progreso y la prosperidad de los quienes te siguen? Haz ese análisis. La gran mayoría de personas que hoy desedifican a Zen, la gran mayoría de personas que hoy jamás, jamás se dejaron llevar por un propósito, porque el verdadero propósito no tiene fin. Atrapados en sus excusas, en sus desedificaciones, en que Forlá ya no funciona. Y sabes qué, amigo, te voy a decir algo. A mí no me sorprende reiterar una vez más cuántas personas me doy cuenta jamás tuvieron un propósito.
¿Sabes lo que verdaderamente me sorprende? Los borregos que los siguen. Eso es lo que me... O sea, ¿dónde está la autonomía? La autonomía que yo tengo de decir, yo sí tengo un propósito, yo sí quiero una visión, yo sí quiero una misión. ¿Dónde está esa autonomía? Ese algo de poder decir, ¿sabes qué? Me disculpas, no estoy de acuerdo contigo, respeto tu decisión, pero yo sigo una visión, yo sigo una misión. ¿Dónde está ese algo que identifica, que expresa, que define tu carácter, tu liderazgo? Cada quien tiene el derecho de seguir sus propios caminos, dice la palabra. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es lo no negociable en tu vida? ¿Qué es lo no negociable en tu vida? Por más amigo, por más pana, por más parcero, por más que sea. Es más, muchas veces por más amor que puedas tener por la persona, ¿dónde está ese algo que dice, discúlpame, ese camino sí no lo recorro contigo? No. Si tú quieres seguir el dinero solamente, si tú quieres seguir ese ideal, te lo respeto, pero no va conmigo. ¿Por qué? Porque si decidí ser un networker, decidí ser un agente de cambio. Decidí asumir la histriónica responsabilidad de que mi vida también sea un ejemplo para que otros puedan seguirme por la ley de la autoridad. Social Economic Networkers te invita a crecer. Y para el crecimiento necesitas, escúchame bien esto, dos pilares, la luz y actuar en coherencia con la luz que ya tienes. Es interesante que la luz no se expande solamente por tener más luz. La luz se expande cuando puedes vivir, accionar y decidir sobre la que ya tienes. Todo lo que es de Dios es luz. Y aquel que persevera en Dios, o sea, recibe más luz. Aquel que actúa de acuerdo a esa luz, aquel que es el fruto, no el discurso. Aquel que verdaderamente lee la guía. Aquel que verdaderamente está leyendo su libro del mes. Aquel que no pierde tiempo en bobadas en TikTok, sino que busca permanentemente cómo mejorar su liderazgo. Aquel que ha asumido una de las cosas que a mí me fascina del liderazgo, la exigencia que éste implica, la demanda que implica de Giovanni Perotti, el poder decidir caminar el discurso, personificar el discurso, no solo tener un discurso. La luz y los resultados van de la mano. Tú no puedes esperar que un árbol dé el fruto si todos los días le tapas la luz del sol. El árbol crecerá hasta su fruto en la medida que reciba la luz. Y es interesante ver esa hermosa analogía creada de Dios con los girasoles, porque dentro de su inteligencia que Dios puso, se llaman girasol porque ellos siempre girarán la flor hacia donde reciben la luz. Qué hermoso. Qué hermoso que hasta una planta, una flor, pueda ser coherente y decir, ¿para dónde está la luz? Para el noroeste, para allá me giro, porque no puedo seguir creciendo sin esa luz. Social Economic Networkers te dice que eres una máxima creación, dotado por la semilla de la grandeza, diseñado para el éxito, en la medida que tú puedas entender que cuando hay la luz suficiente, tus temores merman y tu fe se amplía.
Cuando hay la luz suficiente, tú verdaderamente eres un ganar-ganar. Cuando eres la luz suficiente, cuando tienes luz, tú no te comparas. Tú sabes que eres único y que desde esa unicidad aportas a la sinergia de un todo llamado equipo. Tú no te sientes más por una posición mayor, ni te sientes menos por una posición menor. Sencillamente estás en tu propio proceso, enfrentando y confrontando a la única persona a quien Dios te ha dado el poder de vencer, a nosotros mismos. En ese orden de ideas, cuando tú te adentras a este proyecto de vida, los proyectos de vida no son para los caprichosos. Los proyectos de vida no son para los intempestivos que viven de exacerbaciones emocionales de una, yo he estado en esta, he estado en la otra, he estado en la otra, he estado en la otra. Y que tú puedes descubrir en ese proceso que la persona ignora completamente quién es y el potencial que tiene. Creyendo desde la más oscura interpretación que un plan de pagos o un código tienen el poder para cambiar la vida de una persona. For Life cambió mi vida. No, señor. Tú cambiaste tu vida y For Life te monetizó ese cambio. ¿Cómo está tu nivel de liderazgo? ¿Cuánto nivel de proactividad hay en ti? ¿Cuánto crees tú que puedes seguir ordenando lo desordenado y llenando lo vacío? ¿En qué etapa del proceso de tu creación estás? ¿Quién de ustedes se siente algo mejor y algo más empoderado por tener acceso a los libros, a un Zen Builder, a las palabras de nuestro mentor, a las verdades que realmente vienen mejorando? ¿Cuánto te vas liberando del ego? Sí, ese ego que solamente produce palabras, vacíos, pero nunca resultados contundentes. ¿Cuántos likes quieres en tu vida? En lugar de poder tener y cambiar todos esos likes por un solo like. El like que Dios le puede ir dando a ti. ¿Cuántos likes verdaderamente tu liderazgo te está dando a ti por el equipo que estás creyendo o construyendo? ¿Verdaderamente esto es un proyecto de vida, amigos, en su vida? ¿O es uno, y discúlpame la expresión, de tus caprichos de la vida? Caprichos de 40, 45, 50 años. Un multinivelista más, de esos que hablan desde la mentira, desde la hipocresía, de esos que hablan de un éxito que jamás vive. Un mentiroso más, un parlanchín más, un charlatán más. Definitivamente no queremos eso. ¿Alguna vez te has pensado tú en una reunión de tu liderazgo, de tu equipo, de los líderes que te aman, de los líderes que tú has formado en estos momentos, de qué tamaño tendría que ser el estadio para tú llenar tu propia organización? Si hablamos de tu liderazgo, si hablamos, no importa de posición, en estos momentos, si tú hicieras una organización tuya, una reunión exclusivamente de tu organización, ¿cuántos te seguirían? ¿Cuántos irían a esa reunión? ¿Cuántos verdaderamente te seguirían no por un código, sino por lo que tú y tu nivel de influencia representa y viene representando en sus vidas? ¿Cuántos líderes que tú has formado? ¿Cuántos líderes que tú les has transferido una visión? ¿Cuántos líderes que tú vienes ganándote su amor y la ley de la autoridad? ¿Cuánto podrías llenar en ese salón? Independientemente del número. Pues ese es tu negocio hoy. Tu negocio no son los puntos de tu organización. Son las personas que te siguen por tu forma de ser y porque detectan en tu luz
que no tienes ningún problema en que te superen. Por el contrario, todo lo que haces es para que te superen. El ganar, ese es el verdadero liderazgo. Te siguen 4, pues con esos 4, tómate el mundo. Te siguen 3, pues con esos 3, tómate el mundo. Porque recuerda que tenemos la gran bendición de estar en un negocio de duplicación. Y esos 3 pueden ser 300 en el corto plazo. Pueden ser 3,000 en el corto plazo. Pero la pregunta es que todo comienza con una unidad de negocio. Una unidad que yo toda la vida protegí, blindé. Recuerdo muchas veces que yo decía, por favor, no me hables mal de alguien que ha puesto su confianza en mí. Una unidad de negocio. Esos 3, esos 4, ahí comienza. Todo el mundo quiere ver una red grande, pero nos olvidamos que el árbol más majestuoso comienza con una semilla. ¿Quiénes son los que les nace seguirte? No los que les toca seguir. No, eso no es liderazgo. Eso es manipulación. Esos son intereses ocultos. ¿Quiénes verdaderamente con esos tú comienzas? Yo le digo a mis líderes, olvídense de las redes grandes. Los equipos pequeños son los que más importan. Porque cuando los equipos son unidos, se autodifican, quieren lo mismo, se respetan, se valoran, se complementan. Esa es tu primera red. Lo demás lo hará que la duplicación. Muchas personas quieren llegar al PIN. Yo le digo, el gran desafío tuyo es el ego que te traiciona. ¿No entiendes tú que el PIN es una simbología que representa unos puntos y una estructura? Pero que esos puntos y esa estructura representa personas y que esas personas son la esencia y la naturaleza de nuestro negocio. Tú te quieres saltar el proceso, ¿no? Tú quieres una red grande y un cheque grande, pero te olvidaste de la grandeza tuya y de quienes te tienen que seguir. Muchas personas atrapadas en ese ego queremos los pines. Por eso, la gran mayoría de los pines no son sólidos, se caen. ¿Por qué? Porque todo solamente se buscó el pin, no se buscó un liderazgo, una mística, un sentido de pertenencia, no. Sin querer, la insensatez humana nos traiciona y construimos sobre la arena, en lugar de construir sobre la roca. Amigos, la construcción a largo plazo es fundamental en el emprendimiento. Yo les estoy hablando 20 años después de haber tomado una decisión, de adentrarme a un proyecto y sigo hablándoles. ¿Por qué? Porque nunca lo hice por un PIB. Voy detrás de una meta, pero no sufro la meta. No la sufro. Voy encontrando líderes que realmente tengan ese algo que yo siempre he tenido en ese negocio. Voy viendo quiénes son los maduros, quiénes son los inmaduros. Voy viendo tristemente los que son un pin, pero aún no son un carácter. Los que son una posición, pero aún no son una visión. Voy viendo y siendo paciente con muchas inmadureces emocionales dentro del proceso. Buscando realmente quién realmente todavía quiere más socialmente, económicamente e internamente. Esos son los líderes con quien trabajo. Esos son los líderes quienes busco. No tengo tiempo para debatir. Respeto a cualquier persona que quiere irse por otros senderos, porque al final en el emprendimiento nunca se ha tratado de quién tiene la razón. Siempre se trata de quién va teniendo los resultados, pero no los resultados fingidos o manipulativos, no el resultado de ese diamante
que clasifica una vez y jamás vuelve a clasificar, pero que para él o para ella es suficiente que lo reconozcan como diamante para llenar los vacíos existenciales de su ego. No, no de esos pines. Estamos hablando de algo que trasciende. ¿Cuál es el nivel de madurez espiritual, de madurez cognitiva, de madurez emocional que en estos momentos tiene tu organización? Si tu organización se pudiera medir en una sola persona, ¿en qué nivel del proceso está tu organización? ¿Cuántos vacíos venimos llenando y cuántos desórdenes venimos ordenando? La pregunta es esta. ¿Todos los días tienes la madurez, la sensatez de volver a empezar? ¿O tus sueños son negociables a los caprichos y vaivenes de los estados inmaduros y estadios emocionales que te definen? Todavía eres un niño con un código. ¿Verdaderamente el propósito en tu vida está penetrado en tu corazón? Si no, ¿por qué sigues en el equipo? ¿Por qué no te pones la camiseta que te quieres poner? Defiende tu camiseta, así como yo defiendo la mía, pero no seas de los que lleva doble camiseta. Porque si hay algo que el Señor criticó y habló contundentemente es contra la hipocresía. Perdonó a la mujer adúltera y le dijo, ve y no peques más. Yo no te juzgo. Pero de los hipócritas fue muy contundente. ¿Cuál es la camiseta que verdaderamente hace parte de tu corazón y la pones cerca de tu corazón porque eso es lo que tu corazón quiere? La mía es una visión y una misión de seguir impactando la vida de las personas a partir de su potencial, porque la prosperidad es un derecho, no un capricho. Es un derecho que Dios ha puesto en cada quien. Tú naciste, fuiste creado, fuiste diseñado para ser próspero. La escasez no hace parte del ordenamiento celestial. La escasez es un invento humano. La prosperidad es el orden consecuente del proceso de adquisición de luz. Tu conducta, tus pensamientos, tus palabras, tu amor propio, tu dignidad, tu ética, tu integridad no son negociables. ¿Por qué? Porque la verdad gobierna sobre ti. Y sabes perfectamente que la verdadera influencia sale desde toda persona que todos los días se esfuerza por ser alguien mejor que ayer. Todos los días. No juega con eso. No se levanta encaprichado, emocionalmente inmaduro, otro día más. No, no es el mismo que se acuesta. Todos los días buscamos que el que se acueste sea un poquito mejor que el que se levantó. Esa palabra, aprovechamos cada día de nuestra vida. Nos hemos desprendido del torbellino de los egos, de las ansiedades, de los cuestionamientos. Nos hemos confrontado y decir, no quiero seguir sintiendo esto, no quiero, si esto es vida, no me interesa. Somos y tenemos la humildad de decir, no puedo seguir siendo este cuestionativo, esta persona que siempre se enfoca en la escasez, esta persona que no aprecia las bendiciones que ya tengo para comenzar. Se determinan a vencer la mentalidad de la escasez y la verdad les va transformando la mentalidad a una de prosperidad. Ya no temen ser escasos porque han descubierto su propia prosperidad interna. Ya no le temen a lo que no existe. Saben perfectamente, perfectamente y aman eso. Porque quiero decirte una cosa, amigos, esto es imposible desde el desconocimiento del amor propio que debes tener por ti.
Cuando la luz entra en tu vida, tus decisiones son más sabias, están llenas de mayor valentía. Sabes que muchas de ellas pueden ser difíciles, como difícil es poder elegir entre lo mejor y lo bueno. Tu forma de ser elige lo mejor. No solamente te comparas desde lo que tienes o lo que no tienes, sino de lo que eres y de tu potencial para llegar a serlo. Siempre con la humildad de poder comprender que en lo que atañe al potencial humano, somos niños en proceso de madurez. Y eso es Social Economic Network. Si tú quieres cambiar toda esta mística, todo este proyecto solamente por la funcionalidad de un producto, estás en todo tu derecho. Parte de la pasión de nuestra vida, de nuestro liderazgo, parte de nuestro discurso, es hablar de la importancia del bienestar. Pero pareciera ser, amigos, que solamente le damos prelación al bienestar físico y nos olvidamos completamente que somos mucho más nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar espiritual. Tu bienestar emocional y tu bienestar espiritual está íntimamente ligado a cómo te sientes contigo mismo. Por supuesto que valoramos y agradecemos todos los días la salud que podemos tener o mantener con la extraordinariedad de los productos de Fortnite. Pero entendemos que la verdadera pandemia del ser humano no es la salud física solamente, es la salud emocional y espiritual. Esa salud que se va curando con el autoconocimiento y que tú te has comprometido a convertirte en un doctor de los estadios emocionales, financieros y espirituales de un ser humano. Te has convertido a ese campo porque tú amas la equidad, la mayor justicia de las redes de mercadeo. Tú no eres de los que sale reactivamente, pesimistamente, a las pancartas de las principales avenidas de tu país a protestar contra un sistema. No, tú estás involucrado en otro sistema. Y desde tus resultados y desde tu liderazgo y desde tu familia y desde tu vida, te conviertes en un antisistema. ¿Por qué? Porque ya no son tus palabras las que juzgan un sistema. Tus hechos son tu principal discurso. De alguna otra manera, tú eres un amante de la libertad. Tú no finges la libertad, tú la eres. Desde un diamante elite, hablas con pasión porque ya eres millonario en tiempo. Hablas con alegría y gratitud porque has encontrado tu propósito y amas tu propósito. No lo finges y tampoco pretendas que todo el mundo tenga que querer tu propósito. Le das a cada quien la facultad de seguir su camino independientemente si la dirección es correcta o incorrecta. Lo importante es que la dirección en tu vida sea la correcta. Eres autónomo. Tu confianza no está puesta en los caprichos y en los vaivenes y en los estadios emocionales y en la biorritmicidad inherente a las mentes inmaduras. Tu confianza está puesta en Dios y en tu potencial. Está puesta en las leyes de la siembra y la cosecha. Porque te aseguro que si tú sigues en este proyecto, tú seguirás, tú cosecharás. Tú cosecharás, no porque Perotti lo dice, sino porque Dios lo dice. Perotti, cualquier ser humano pueden mentir, pero Dios no miente. Tú cosecharás. Y en ese proceso de gozo interno, de regocijo, de encontrar tu propio propósito en la vida, la gente verá en ti una alegría inusual, un estado de ánimo diferente. Y más que un producto, podrás entender que tu primer colágeno en tu vida es tu espíritu y tus emociones. Ese es tu primer colágeno. Pero no por coerción alguna ni impositivismo, porque hay cosas en la vida que no se pueden imponer. El amor no se puede imponer
y el liderazgo no se puede imponer. Habrá gente que te siga y habrá gente que no querrá seguir. Si el líder más grande vivió eso, ¿quiénes somos nosotros para no vivir? Y tú no te preocupas por el que no te sigue. Tú te preocupas y te ocupas en que tu dirección es la correcta, que tu corazón está entrando en un proceso de purificación, que tu visión es cada vez más clara y que cuentas con el aval de Dios. ¿Puede haber algo más importante en la vida de todo creyente en una fuerza superior que cuente con el aval de Dios? Para mí no, para mí no. Cuando Dios conoce la sinceridad de tus deseos y tu corazón, cuando ve que realmente quieres trascender y que por alguna razón que a veces no puedo explicar o verbalizar contundentemente, tú eres de los que tienes sensibilidad social. Tú naciste para ser un líder. Tú no eres un código encaprichado. Tú no eres uno más. Y entiendes que algún día tu liderazgo no será definido por las palabras, sino por el corazón de aquellos que te siguieron y aquellos en quienes dejaste un legado. Ese es el verdadero liderazgo. No soy yo, no es el PIN, no es yo lo hice. Nadie puede lograr esto solo. Absolutamente nadie. Esto es en equipo, señores. En equipo. Y por eso yo admiro y valoro la sabiduría del mentor. ¿Quién define a Herminio Nevares? Su equipo. ¿Quién define a Herminio Nevares? Quienes lo siguen. ¿Quién define a Herminio Nevares? Los que admiramos su amor por una causa mayor al dinero, porque si fuera por dinero, ese señor hace rato estaría suprema non plus ultra retirado. Herminio Nevares no es un platino elite de 2 millones de puntos. Si vamos a hablar de temas de puntos y de esto, Herminio Nevares hace rato superó los 10, 12 millones de puntos. Herminio Nevares es un líder que toda la vida me demuestra que la vida y la sabiduría demandan algo mucho más grande que querer ser millonario. Si querer ser millonario es el tope, es la ley de tope, es la ley de techo. Perfecto. Muchos, evidentemente, ya lo lograron. Por eso están retirados. Por eso ya no les importa. Por eso ya no hay sacrificio. Por eso ya no hay pasión por los demás. Los respetamos. Pero los que verdaderamente hemos ido impregnando y tatuando una visión y una misión socioeconómica, ¿cuántos millones de personas nos quedan por cambiar, amigos? ¿Cuántos millones de personas nos quedan por cambiar? ¿Cuántos? ¿Cuándo vamos a entender que la causa, el propósito, es lo que verdaderamente masifica un producto? Cuando una persona que quiera cambiar su vida, que quiera ser una mejor versión de él misma, a través de nuestro sistema educativo, inevitablemente tendrá que conocer nuestros productos y beneficiarse de ellos. Inevitablemente. Si queremos llevar más transfer factor al mundo, más la ciencia, lleva un discurso de motivaciones universales. Habla del sistema, habla de las vidas cambiadas, habla de que esto recién está empezando. Una de las cosas que yo le decía a un líder es, yo tuve que matar al oro elite en el 2025 para poder llegar mucho más lejos que un oro elite a nivel de impacto social. Para mí estos próximos 5 años es un nuevo renacer. Me gusta cómo me siento cuando renazco. Me gusta cómo me siento cuando escucho un nuevo diamante. Y me llena la vida.
Hay líderes que a veces no los quiero seguir escuchando. Me aburren, me aburren. Les agradezco por todo, pero ese discurso cuestionativo, racional, acompañada de un estancamiento total, por favor. Quizás en ese aspecto logro entender un poquito a mi Señor cuando le dijo, por favor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú estás vivo. No te contamines de los discursos cuestionativos ni pasivos y muchas veces malintencionados. Le decía a un líder hace poco, ¿cuántos millones entrarán en el futuro en la industria en comparación a ese no que acabas de recibir? Le decía a otro líder, afortunadamente, fulano, mi visión es más grande que tu opinión. Respeto tu opinión, pero tengo el derecho a no compartirla, como tú tienes el derecho a vocerarla. Tu opinión no es mi visión. Mi visión está en el 2030 y en los millones de personas que van a entrar a esta. La pregunta es, ¿quién quiere ser partícipe de ese crecimiento exponencial? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser protagonista de ese crecimiento? No uno más, porque no nacimos para ser uno más. No dejen que los pines los definan. Usted no entró a esto por un pin. Usted entró a esto para ser un líder, un agente de cambio, un verdadero networker zen. Dejen de sufrir por la escasez. Dejen de enfocarse en la espina. Comiencen a oler la rosa interna que todos llevamos por dentro. Esto está iniciando. Yo le decía hace días al mentor, vamos 513 boletas. Y si yo no vendría, si no se vendería una boleta más, mentor, con 500 almas, nos volvemos a tomar el mundo. Acá no estamos enfocados en quién no vino. Acá estamos enfocados en qué y en quién podemos poner y transferir esta visión. No se trata de llenar un recinto. Se trata de llenar tus vacíos. Se trata de poder entender y de amar una energía, una pasión, que en el camino muchos van perdiendo, porque como lo digo, la ley del techo solamente era suplir su hambre. Eso es todo. Y tenemos que respetar. Si la palabra dice, y a partir de ese día, muchos dejaron de seguir. No dijo poco, dijo muchos. Y yo digo, Dios mío, si al Señor, si al maestro de maestros, la traicionera mentalidad y apatía humana hizo que dejaran de seguir la luz, ¿quién soy yo? Dios mío, ¿quién soy yo para que algunos o quienes somos nos dejen de seguir? Déjenlos con sus argumentos. Amigos, el 98% de la humanidad aún no ha entrado a redes de mercadeo. ¿Qué opinas de ese dato? ¿Qué opinas de ese dato? ¿Qué opinas de que el 99% de la humanidad, porque si fuera un 1%, 1%, 1%, ojo con eso, con 1%, ahora el 99% está a nuestra disposición? Por favor, amigos, deja de estar creyéndole a personas que hablan desde su insensatez, desde sus frustraciones, desde sus egos, desde su poca y limitada capacidad y trascendencia de liderar. No permitas que el lenguaje humano opaque las voces celestiales que te dicen, sigue adelante, tú sí puedes. Estás en el mejor equipo de la historia de redes de mercadeo. Vamos por ese 99%, amigos, porque la vida continúa. Tus sueños siguen ahí.
Hay más sueños que conquistar, más almas por cambiar. Amplía tu visión y no la minimices a la opinión de unos cuantos. Deja que los millones alimenten tu visión. Deja que esas almas, tú eras una de ellas hace algunos años atrás. Tú eras una de ellas que estaba buscando la verdad. Tú eras una de ellas que estaba buscando una oportunidad. Acepta la idea que como tú hay millones de personas ávidos de decir gracias porque encontré lo mío. Piensa en grande, piensa celestialmente, amplía tu visión, no lo opaques a minucidades. Tenemos todo el mundo a nuestro favor. Y si fuera solamente por las personas de habla hispana, ¿qué te parecen más de 600 millones de personas que hablan nuestro idioma? Sé la diferencia, rétate a ti mismo. Entiende que el verdadero éxito no tiene nada que ver con una posición ni con un pin en la solapa, sino con tu forma de ser. Así como Dios tiene que aprobar tus esfuerzos por ser un mejor padre, por ser un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, que Dios apruebe nuestros esfuerzos por ser mejores líderes y networkers. Y yo me pregunto, y para ir terminando, si Latinoamérica es el bloque que está creciendo más en Social Economic Networkers, imagínate lo que nos falta, amigos. Los empresarios jamás se duermen en sus laureles. Los empresarios siempre tenemos una visión social cuando somos de Zen y una visión mercantil. Y por eso, amigos, nuestras convenciones son fundamentales. Cuando un empresario, cuando una persona entiende que 70,000 pesos son absolutamente irrisorios para lo que viene, para lo que realmente, cuando una persona adolece de la conciencia de que comienza a sumar la boleta, el bus y lo que me como allá y todo eso, Dios mío, ¿cómo podemos pretender que esa mentalidad pueda cambiar el mundo? ¿Cómo podemos pretender que esa mentalidad embebida por los gérmenes patógenos de la escasez y la pobreza pueda hablar de prosperidad? Dios mío, Dios mío, imposible, imposible. Amigos, recuerda que tenemos un discurso que no todo el mundo agrada, pero si tú encuentras los 4 que agradan tu discurso y ellos encuentran los 4 que agradarán ese discurso y ellos encuentran a su vez sus 4, vamos a cambiar el mundo. Con ese 10% de la humanidad, 70 millones de latinos, ¿qué les parece? 70 millones de latinos impactando el mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece 70 millones de latinos gritándole el protagonismo a otros países y haciendo de Latinoamérica y de un movimiento socioeconómico? Y no por orgullo ni por ego alguno, saldremos en las mejores revistas de los cambios socioeconómicos. Hablarán de nosotros, conocerán nuestros valores, se dejarán influenciar por nuestra visión y nuestra misión. Queremos dignificar la vida humana. Queremos verlos más libres. Y no podemos pretender, amigos, que esto sea un discurso universal. Los egos, los orgullos, la insensatez humana seguirá siendo característica y agudizándose en los últimos días. Pero cuando las personas ven en tu fe, en tu visión, en tu pasión, un pilar, una columna, eso es lo que están buscando las personas, no un producto más. Si estamos hablando de un producto, solamente la luz y el crecimiento personal cambiarán la vida
de un ser humano. Que podamos los que somos seguir amando esta causa, esta visión y esta misión. Y te invitamos a que si no te nace, te definas y que Dios te bendiga. Pero dejemos de haciendo llamadas. Si tú quieres hacer una nueva red, hazla con nuevos. Habla, no llames a las personas. Sé ético, sé transparente, porque muchos de esos están llamando. No, acá lo importante, amigos. Lo único que sé es que te invito a que hoy compres la boleta de tu convención en tu país. Yo voy a estar en la de Quito, Ecuador. Voy a estar en la de Centroamérica, en El Salvador. Voy a estar en la de New Jersey. Voy a estar en la de Guatemala. Ojo con eso. ¿Y por qué voy a estar? Porque realmente estoy como en mis primeros días, expandiendo y aprovechando un movimiento socioeconómico. Y mi equipo, sí, el equipo que yo amo, mi visión, mi misión, tiene una reunión y yo tengo que ser el presente y yo tengo que decir, no tengo un discurso, yo soy el discurso. Por eso, amigos, compra la boleta, no por asistir. No se trata de una presencia física, se trata de una conexión emocional, una conexión pasional, una conexión espiritual. Eso no es coercitivo. Y Latinoamérica vienen cosas N veces más grandes de las que nuestros antecesores han tomado. Acá todo el mundo que se olvide de cuánto lleva, que se olvide de cuánto tiempo lleva, que mate esos diálogos internos que proceden del ego y del temor. Todo el mundo, si se lo propone, puede ser un oro elite y un platino en los próximos años, con la prosperidad inherente. Todo el mundo, todo el mundo. Eso es lo que la historia ha demostrado. Pero la persona que lo va a hacer no es la misma persona de hoy. Conéctate al sistema que te empodera, te cambia. Paga la ley del sacrificio. En bus, en chalupa, a pie, en burro. Dile al universo que estás dispuesto a pagar el precio de tu cambio personal. Y por favor, no hagan un copy-paste de las zapatillas y del discurso de los que su único anhelo era poder, no tener hambre. Los bendecimos por eso. Nos alegra que hayan cambiado su vida. Pero con los espíritus inductivos no podemos trascender a una visión mucho mayor. Esto recién está comenzando, amigos, y tenemos el mundo a nuestro favor, el potencial divino a nuestro favor y una gran plataforma, una gran oportunidad, un gran equipo y un sistema. El éxito es cómo te sientes todos los días por lo que vas a construir. Así que si hoy somos el tercer lugar en Latinoamérica, pues hagamos de Colombia y de Latinoamérica la plaza que cambió el mundo. Que toda revista socioeconómica hable de este movimiento y que al conocerlo pueda encontrar que nuestra verdadera esencia yace en un equipo unido, en una visión compartida, en un sistema educativo y en una gran plataforma. Y el amor por el progreso y la prosperidad humana. Una exitosa semana, un exitoso cierre de julio y que venga agosto con toda, que estamos, que nos comemos el mundo. Dios los bendiga, compren su boleta, háganlo, estén con nosotros, queremos abrazarlos, queremos reconocerlos, queremos ver cómo nos ayudan a seguir cambiando el mundo. Una exitosa semana. Bendiciones.